Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Vamos a tener un resumen de los últimos versículos que vimos del capítulo 11, los cuales fueron desde el versículo 31 hasta el versículo 40. Aprendimos en esos versículos cómo inició la relación entre la iglesia y el Estado a partir del año 538, dando inicio a los 1260 años de persecución cristiana. Aprendimos cómo la iglesia encontró refugio por la tierra recién descubierta, Estados Unidos, huyendo allá para escapar de las garras de Roma. También aprendimos cómo los mártires de la Edad Media levantaron la antorcha de la verdad y que a pesar de que murieron millones, el Evangelio se mantuvo hasta hoy. Y también aprendimos cómo la Revolución Francesa termina con el período de dominio papal en el 1798, cuando el Papa es apresado y llevado cautivo a Francia, donde muere en el exilio. Hoy vamos a dar por terminado el capítulo 11 del libro de Daniel, estudiando los versículos desde el 41 al 45. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Eterno Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, guíanos y que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta el versículo número 40, la historia de Daniel 11 nos lleva hasta el año 1991 aproximadamente, cuando desaparece el comunismo del escenario. Ya aquí los siguientes versículos, desde el 41 hasta el 45, se adentran a un futuro que se está desarrollando y que aún no han alcanzado su cumplimiento total. A partir del año 1991, entonces comenzamos a aplicar Daniel capítulo 11 desde el 41 al 45. Repito, no se han cumplido a cabalidad estos versículos, están en proceso de cumplimiento. Vamos a iniciar con el versículo 41. Allí dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí continuamos con el contraataque del rey del norte. Ya terminó con el comunismo, con la Unión Soviética. Ahora dice que entrará a la tierra gloriosa. Hasta este momento hemos visto en Daniel que cuando se habla de tierra gloriosa se refiere a Israel en el antiguo pacto, a Jerusalén específicamente. Básicamente en eso es lo que hemos visto de la tierra gloriosa hasta ahora. Pero desde que Jerusalén fue destruida en el año 70, ya Israel y Jerusalén salen del escenario profético y no tienen nada que ver con el fin del tiempo. De manera que la pregunta sería: ¿cuál es la tierra gloriosa la cual conquistará el rey del norte o la Roma papal? En esta ocasión quiero que recordemos el momento de la persecución en la Edad Media. Mientras la iglesia era totalmente perseguida, quien ayudó a la iglesia fue la tierra, que abrió su boca y tragó el agua que la serpiente, que el dragón arrojó tras la mujer, que es la iglesia. Recordarán ustedes que dice la profecía que Dios le dio a la iglesia dos alas de la gran águila para que huyera al desierto, donde es sustentada por 1260 años. Esta tierra que ayudó a la mujer, recién descubierta en el 1492, tiene otro indicativo profético. Lo dice en Apocalipsis 13:11. Dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ya vimos en la profecía bíblica que agua simboliza gente. Y si mucha agua simboliza gente, ¿qué simboliza el lugar seco? Tierra. Poca gente. Esta tierra que ayuda a la mujer, este nuevo poder que surge de la tierra con cuernos como de un cordero, está hablando allí de una nación nueva. Una nación poco poblada, recién descubierta a partir del 1492, cuando la iglesia huye a esa nación, una nación lejos de Roma, lejos del dominio de Roma, donde la iglesia pudo construir allí una nación libre, independiente del poder romano, una nación conocida como protestante, que en sus leyes pone en alto la libertad religiosa y la libertad de culto. Nos estamos refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica, también conocida como la tierra de la libertad. Esta fue la tierra que ayudó a la mujer en la Edad Media. Allí fue que la iglesia huyó a ese lugar despoblado, escapando de las garras de Roma. Ahora el texto dice que el rey del norte entrará en la tierra gloriosa, esta nueva tierra gloriosa que es Estados Unidos, y la dominará.
¿Cómo dominó el Cuerno Pequeño o el rey del norte en la antigüedad a Roma? Unificándose con Roma en el 538. A partir de allí, el que mandaba era quienes mandaban era la Roma papal y el poder usado por la Roma papal para someter era la Roma imperial y los ejércitos de las tribus bárbaras. Básicamente Roma utilizará la misma estrategia, se unificará con los Estados Unidos y formarán otra unión ilícita de la Iglesia y el Estado que traerá como consecuencia lo siguiente. El texto dice que una vez que conquiste la tierra gloriosa de Estados Unidos, ese proceso ya inició, no se ha completado aún, e entonces muchas provincias caerán. La expresión muchas provincias alude al mundo entero, por eso presenta que escaparán unas cuantas que ya veremos más adelante. Miren cómo lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 al 17 muestra qué acontecerá cuando Roma conquiste la tierra gloriosa de los Estados Unidos. Apocalipsis 13, 12 al 17. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Está hablando de esta bestia que surge de la tierra, que habla como que tiene cuernos como los de un cordero de Estados Unidos, una nación religiosa. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, Roma papal, cuya herida mortal fue sanada. Recuerden que Roma recibe una herida mortal en el 1798 con la Revolución Francesa. Esta herida mortal, dice Apocalipsis 13, versículo 1 en adelante, sería sanada. ¿Cuándo sería sanada? Aquí presenta que cuando sana la herida, ya habrá conquistado la tierra gloriosa de Estados Unidos. Y otro poder más que veremos más adelante. Y cuando la conquista, cuando recupera su poder, cuando sana su herida mortal, usa la segunda bestia que es Estados Unidos para someter otra vez al mundo, tal como lo hizo en la Edad Media, cuando conquistó el mundo conocido. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte, la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Indiscutiblemente, cuando la iglesia se une con el Estado, sea cual sea la denominación, lo que viene es la opresión, porque siempre se tratará de imponer por la fuerza esa denominación. Eso pasó en la Edad Media y todo el que no apoyaba a Roma papal era perseguido y hasta muerto. En los tiempos del fin, cuando la herida mortal de Roma se recupere, pasará lo mismo. Se intentará imponer la religión a través de qué poder? De la segunda bestia, la tierra gloriosa, Estados Unidos, que con su poder mundial someterá a todo el mundo para que adore a la primera bestia, el papado, tal como lo dice Apocalipsis 13, versículo número 12. Pero también la profecía añade algo más. A pesar de que dominará el mundo, dice que escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Note, el término escapar de su mano quiere decir que ya estaban en su mano, en su posesión, pero saldrán de sus filas. Básicamente, eran personas que pertenecían al papado, que pertenecían al sistema religioso que se estaba formando en ese momento, pero que habrán de reconocer que estaban en el lugar equivocado y van a escapar de su mano, van a salir de allí. ¿Cómo reconocerán eso? A través del mensaje último que el mundo recibirá, conocido como el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, desde el 6 hasta el 12. Allí dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí vuelve a mencionar su dominio mundial. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje de los tres ángeles pone en evidencia cuáles son los caminos que Dios ha trazado. Y aquellos trazados por la profecía como Edom, Moab y los hijos de Amón son aquellos que salen de la garra de Babilonia para unirse a la iglesia, o al pueblo mejor dicho, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis también añade algo más. Capítulo 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Cuando se proclame el mensaje de los tres ángeles y de este cuarto ángel, todos aquellos que están en Babilonia, que escuchen la voz de Dios, van a salir de allí, y son llamados en Daniel 11 como Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que estaban en las manos de Babilonia, pero que se escaparán de ella para unirse a aquellos que proclaman un mensaje de verdad. Ahora bien, es interesante saber que Amón era fruto de la relación incestuosa de Lot con su hija menor. Moab era fruto de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor, y Edom era Esaú. Estoy hablando de las tres naciones que escaparán de la mano del rey del norte: Edom, Moab y los hijos de Amón. Aquí no se está hablando de las ciudades literales, sino en sentido simbólico. Creo que ya lo saben. Los de Amón se convirtieron en los amonitas, los de Moab en los moabitas y los de Edom en los edomitas. Lo interesante es que estas tres naciones eran parientes cercanos de los israelitas, pero históricamente eran enemigos. Es como el día de hoy. Todos aquellos que están en esta denominación, que pertenecen al rey del norte y a otras denominaciones que no presentan los mandamientos de Dios como tales, son básicamente cercanos, pero no comparten la misma fe, pero en su momento lo harán porque así lo presenta la profecía bíblica. Todas estas naciones en el día de hoy, en sentido simbólico, como lo dice Daniel, representan a los hijos fieles de Dios que saldrán de Babilonia después de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Cristo mismo lo dijo, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El versículo 42 dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Es interesante saber que aquí continuamos con el dominio mundial del rey del norte, una vez que toma posesión de Estados Unidos, como la segunda bestia que surge de la tierra, que hablará como dragón, dice la Biblia. Conoceremos más de esto cuando entremos a Apocalipsis, y cuando domine cada escenario religioso que hay en el mundo y político. La alusión aquí a Egipto, donde dice que no escapará el país de Egipto, no se refiere a Egipto en forma literal, puesto que ya Egipto como tal
al igual que Israel, no tiene nada que ver con la profecía del fin del tiempo. Cuando se habla de Egipto, se refiere a Egipto en representación del mundo. Recuerden que fue Egipto quien rechazó el llamado de Dios. Recuerden que fue Faraón quien dijo: no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Básicamente Egipto se convirtió en el símbolo del rechazo de Dios en la antigüedad y también en el fin del tiempo. En el fin del tiempo, Roma papal conquistará el mundo y apartará a las personas de Dios. Por eso el primer mensaje del ángel dice que reconozcan al Dios verdadero, pero Roma aparta a las personas del Dios verdadero y da a beber, dice la Biblia, a todo el mundo del vino del furor de su fornicación. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 44, versículo 30. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Básicamente, cuando dice que extenderá su mano contra la tierra, lo que está presentando la Biblia es que conquistará el mundo entero. Cuando extiende su mano, la expresión de mano en la Biblia, entregar en su mano, quiere decir eso, que un poder pasa a ser dominado por otro poder. Y Egipto aquí simboliza al mundo, y el rey del norte conquistará el mundo completo utilizando el poder civil, los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes recordarán que para Roma Imperial establecerse tuvo que hacer 3 conquistas. Al sur conquistó a Egipto, también conquistó la tierra gloriosa, Judea, y conquistó al oriente, a Siria y a Babilonia. Básicamente, estas 3 conquistas trajeron el poder total del imperio romano. Y cuando vino Roma a conquistar el mundo conocido, ¿qué trajo Roma? La esclavitud física. La Roma papal también, para establecerse, tuvo que hacer 3 conquistas. Conquistó a los ostrogodos, conquistó a los vándalos y conquistó a los érulos. ¿Qué trajo esto como consecuencia? La implantación de la esclavitud espiritual. Y la Roma papal, ya en su fase final, luego de que se recupere de su herida mortal, habrá conquistado 3 poderes: la Unión Soviética, que ya la conquistó; el protestantismo apóstata, que será Estados Unidos, que está en fase de conquista; y el mundo musulmán del Islam, que también se le opone y también está en fases de conquista. Una vez que caigan estos 2 últimos poderes, el protestantismo apóstata de Estados Unidos y el mundo musulmán del Islam, que ya están en fase de conquista, volverá a tener la hegemonía mundial y se implantará otra vez la esclavitud espiritual, sometiendo al mundo para que nueva vez pasen a adorarlos. Una vez que conquiste cada faceta del mundo, pasará a dominar todo el territorio mundial. Miren cómo lo presenta la Biblia. Apocalipsis 13, 7 y 8, y del 12 al 17. Dice allí: también se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Note, cuando se sana la herida mortal que recibe Roma en el 1798, esto se logra conquistando los 3 poderes. Ya conquistó la Unión Soviética, conquistará el protestantismo apóstata, que es Estados Unidos, y conquistará el mundo musulmán, trayendo su hegemonía nueva vez. Y cuando lo haga, hacía que a todos, quienes, el poder civil, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 17 también dice, el 1 y el 2 y el 15 y el 18:3, lo siguiente: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Básicamente en el versículo 41 y en el 42 está resumiendo cómo Roma papal, luego de recuperarse de su herida mortal, vuelve otra vez al escenario mundial, conquistando el mundo religioso, conquistando el mundo político, conquistando el mundo civil, implantando la adoración a su poder nueva vez por la fuerza. El versículo 43 dice lo siguiente: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ya sabemos que Egipto es símbolo del mundo entero. No está hablando aquí de lugares literales, ni de Egipto, ni de Libia, ni de Etiopía literalmente. Está hablando en sentido simbólico desde el punto de vista del profeta en su tiempo. Egipto hace alusión al mundo entero porque el mundo entero se embriagará con doctrinas falsas y rechazará a Dios tal como hizo Faraón en los tiempos de Moisés. Ahora, Libia es un lugar desértico donde no hay mucha prosperidad, es una nación pobre. Y aquí se presenta simbolizando a todas las naciones pobres del mundo. Al contrario de Etiopía, que es una nación próspera, rica, y aquí se presenta para representar a las naciones ricas del mundo. Y ya las riquezas, oro y plata, es la alusión a la economía mundial. Una vez que Roma papal conquiste el mundo entero y lo tenga bajo su poder, dominará tanto a ricos como a pobres, evidentemente dominará también la economía mundial. Y esto trae como consecuencia Apocalipsis 13, 16 y 17. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Básicamente ya aquí completa su dominio mundial, conquista al mundo entero, domina tanto a ricos como a pobres, como al mundo religioso, domina la economía mundial y domina el poder mundial, Estados Unidos de Norteamérica, y los utiliza para volver hacia ellos nueva vez la adoración que tenía en la Edad Media. Por eso es que la marca de la bestia ve en la frente o en la mano derecha. En la frente indicando que con conciencia se rechazan las cosas de Dios y se rinde culto a un poder que no adora netamente a Dios. Que no adora netamente a Dios. La mano derecha representa las obras, indicando esto que tanto en su mente como en sus quehaceres rinden voluntad a la Roma papal. ¿Qué trae esto como consecuencia? Lo que trajo como consecuencia cuando Faraón y Egipto rechazaron a Dios: destrucción, catástrofes y calamidades. El versículo 44 dice lo siguiente: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Mientras el rey del norte conquista el mundo entero y domina en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, dice la Biblia que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. No será esta la primera vez que el rey del norte se ve atemorizado. Recordarán ustedes en la antigua Babilonia, el rey del norte antiguo, el rey de Babilonia. En Daniel capítulo 5, del 5 al 7, lo que aconteció. En aquella misma hora, dice la Biblia, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Esta fue una vez en la que el rey del norte se atemoriza en la antigua Babilonia. ¿Por qué se atemorizó? Porque recibió un mensaje de la inminente caída de Babilonia. Básicamente el rey del norte en los tiempos finales, cuando recibe esta noticia del oriente y del norte, se atemorizará porque son noticias que proclaman su caída. Note, el norte en este contexto simboliza destrucción y juicio. Salmo 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión,
a los lados del norte la ciudad del gran rey. No es un secreto para nadie que en el cielo el monte de Sión esté en el lado norte y que el trono de Dios esté en el norte. Y del norte vienen las noticias que atemorizan al rey del norte, al falso rey del norte. ¿Cuáles son esas noticias? El mensaje de los tres ángeles, mensajes que vienen directamente desde el trono de Dios, que son los últimos mensajes de amonestación al mundo. En el primer mensaje se declara que se adore al Dios verdadero por encima del Dios falso de este mundo. Número 2, en el segundo mensaje se proclama o se desenmascara la caída final de Babilonia como un sistema falso de religión. Y número 3, el mensaje del tercer ángel proclama la sentencia de aquellos que adoran juntamente con Babilonia. Básicamente, los tres ángeles proclaman la victoria del cristianismo y proclaman la derrota de Babilonia como sistema falso de adoración. Por eso es que estas noticias, estas proclamaciones atemorizan al rey del norte, pero también lo atemorizan las noticias que vienen del oriente. El oriente es símbolo de misericordia y de salvación. Isaías 41:25 dice: del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. En el norte, en el oriente estaba ubicado el jardín del Edén. En el oriente estaba la única puerta que daba acceso al tabernáculo de Dios. Y es por el oriente que dice Isaías que vendrá Cristo. También es por el oriente que dice Apocalipsis 7 que vendrá el sello de Dios. Básicamente, lo que atemoriza al rey del norte, las noticias que lo meten en miedo, son la proclamación final del evangelio a todo el mundo y las noticias del inminente regreso de Cristo al planeta Tierra. ¿Qué trae como consecuencia el miedo del rey del norte? Que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este versículo es una fotocopia de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo el mundo sabe que el imperio romano sufrió un gran golpe, hablando verdad del imperio de la rama papal, en el 1798, y que después de ahí, esto lo veremos más a detalle cuando tenemos en Apocalipsis, el dragón, tanto Satanás como sus emisarios, Roma, se llenarán de ira y saldrán a combatir a los restos de los hijos de Dios. Lo mismo que dice Daniel 11:44, que cuando vengan estas noticias, el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Básicamente, cuando este momento llegue, ya el mundo estará dividido en dos: aquellos que reciban el sello de Dios en la frente, que con conciencia adoran al Dios verdadero y rechazan el sistema falso de adoración y reciben en su frente el sello de Dios, y aquellos que con conciencia rechazan a Dios y con sus obras lo demuestran y reciben en su frente o en su mano derecha la marca de la bestia, ya sea por soborno o por temor a perder la vida o los alimentos. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que el poder dominante en ese momento, la Roma papal o rey del norte, persiga, como hizo en la Edad Media, a todos aquellos que se opongan a sus enseñanzas y a su adoración. Esto ocurrió en la Edad Media, y cuando vuelva a tomar el control, cuando su herida mortal finalmente sane, volverá a perseguir a aquellos que honran y guardan los mandamientos de Dios. El último versículo de Daniel 11, el 45, dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ya vimos que hasta aquí el mundo está dividido en dos: los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Aquí se presentan estos mismos dos grupos. Aquellos que moran entre los mares son los que tienen el sello de Dios en su frente y han rechazado la voluntad de Dios, y aquellos que moran en el monte glorioso y santo son los que tienen el sello de Dios en su frente. Así lo dice la Biblia.
Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, el mismo monte de Sión donde están los hijos de Dios. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Interesante. Apocalipsis 7 presenta que quienes reciben ese sello son 144,000. Y aquí se presentan como aquellos que moran en el monte glorioso y santo, el monte de Sión. Pero también están los que moran entre los mares. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El dominio de la gran ramera o de la Babilonia del tiempo del fin está sobre el mundo, sobre las aguas, sobre pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Por eso aquí se presenta que el rey del norte está entre los mares y entre el monte glorioso y santo, entre aquellos que adoran a Dios y entre aquellos que lo adoran a él, dividiendo el mundo en dos bandos, los fieles y los infieles. Habíamos dicho que la apostasía trae destrucción. Cuando Egipto rechazó a Dios, vino destrucción. Cuando Jerusalén rechazó a Dios, vino destrucción. Y cuando el mundo rechace a Dios, vendrá destrucción. Apocalipsis 16:19 dice lo siguiente: y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Básicamente aquí se cumple la advertencia de Dios con el mensaje de los tres ángeles, la caída inminente de Babilonia. Se divide en tres partes porque son tres poderes que conforman a la Babilonia del tiempo del fin: la bestia, que es el Vaticano; el falso profeta, que es Estados Unidos; y el dragón, que es el espiritismo. Y cuando estos tres poderes caigan, entonces la Babilonia del fin habrá desaparecido y saldrán victoriosos aquellos que honran a Dios y guardan sus mandamientos. Hermano, Dios te bendiga. Hasta aquí el capítulo 11 de Daniel. Solamente nos resta el capítulo 12 para culminar con nuestro aprendizaje de las profecías del libro de Daniel. Dios te bendiga.